la vacuna viene con chip que modifica el ADN, que no funciona. 3 razones para no comer cuento. Primera, los mejores científicos del mundo se concentraron en encontrar el mapa genético del virus para poder atacarlo. Con nuestro ADN no se han metido y no va a ser modificado. La vacuna hace que nuestro cuerpo aprenda a defenderse. Segunda, no hay posibilidad física de insertar un chip dentro del líquido de la vacuna, y mucho menos el virus. El contenido es de dominio público y lo puedes consultar. Tercera, debido al riesgo y la velocidad de contagio, fue posible acelerar los ensayos clínicos sin comprometer la seguridad de la vacuna. No te dejes engañar, las vacunas son seguras y efectivas. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Los saludo desde la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos, y le damos la bienvenida a nuestro espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios, pidiéndole siempre por nuestro país. También reiterando el mensaje donde tenemos que seguir con el uso obligatorio del tapabocas, el distanciamiento físico, también evitar las aglomeraciones y seguir todos los protocolos de bioseguridad. También quisiera empezar nuestro espacio de prevención y acción haciendo un balance de los principales indicadores del COVID-19 en nuestro país. Hoy Colombia llega de manera acumulada a lo largo de esta pandemia a 11.216.586 pruebas realizadas. Los casos positivos acumulados a lo largo de toda la pandemia son 2.229.663 y los recuperados llegan a 2.124.695, hoy fueron 4.329 y nos ubicamos en el 95.3% de recuperación. Los casos activos en Colombia son 39.197. Pero hoy quiero también compartirles algo muy importante. Los vacunados que tenemos al día de hoy, sin haber cumplido una semana de estar vacunando, son 45.166. Es decir, en menos de una semana de haber empezado el proceso de vacunación, los vacunados superan los casos activos de COVID-19. Es el inicio de un proceso que será cada vez más acelerado y crecerá exponencialmente para llegar a esa meta de 35 millones de colombianos vacunados. También quisiera compartirles que de las personas que han sido agredidas por esta enfermedad, el 96.07% ha estado atendido en su residencia, el 0.8% en algún tipo de hospitalización y el 0.1% en unidad de cuidado intensivo. Hoy se realizaron 37.769 pruebas, se registraron 3.401 casos positivos, una positividad del 9%, donde el 79.9% de los casos estuvo concentrado en 5 municipios. También hoy quisiera destacar que se han registrado 140 fallecidos por COVID-19. Le expresamos nuestra solidaridad a las familias que han perdido a sus seres queridos y el 57.8% de estos incidentes fatales estuvieron concentrados en 5 municipios. También, en unas cifras de carácter internacional, el mundo llega de manera acumulada a 111.633.620 casos. Los casos activos son 22.084.935. Los recuperados son 62.951.751 y los fallecidos en todo el mundo son 2.471.494. Como lo hacemos todas las semanas, quiero compartirles a ustedes algunos de los principales indicadores comparativos con el mundo por parte de nuestro país relacionados con el COVID-19. Empezando por los contagios por millón de habitantes. Podemos ver a continuación esta gráfica, donde se observa que Colombia registra 43.605 casos y estamos por debajo de Argentina, por debajo de Italia, por debajo de Brasil, por debajo de Francia, por debajo del Reino Unido, de Suecia, de Suiza, de Bélgica, de España, de Panamá, de Portugal, de Israel y de los Estados Unidos en contagios por millón. En muertes por millón de habitantes, nuestro país registra
1.152. Nos encontramos por debajo de Brasil, de Suecia, de Francia, de Panamá, de Perú, de México, de Bulgaria, de España, de Hungría, de Estados Unidos, de Portugal, Italia, Reino Unido y Bélgica. En nuestra tasa de letalidad, que la podemos ver también a continuación, nuestra tasa de letalidad es del 2.5, muy similar a la de Brasil, Chile o Argentina, por debajo de la de Indonesia, Alemania, Reino Unido, Bélgica, Sudáfrica, Italia, Perú, Irán, China, Ecuador, Egipto y México, entre otros. También podemos ver el número de pruebas que se han venido haciendo promedio día, que lo podemos ver a continuación. Nos damos cuenta que los meses de diciembre y enero fueron los más intensos. En el mes de febrero no hemos registrado 49.266 en promedio día. Ahora, en cuanto a pruebas procesadas mes a mes, que lo podemos ver a continuación, nos damos cuenta del salto exponencial que ha tenido nuestro país en lo que va corrido el mes de febrero, y todavía nos faltan prácticamente 8 días más. Tenemos 1.083.850. Y en cuanto a recuperados mes a mes, que lo podemos ver a continuación, también vemos cómo ha venido creciendo la cifra y cómo en los meses de diciembre del año pasado y enero de este año hemos registrado la cifra más alta. Algo muy importante, la positividad por mes, que también lo podemos ver a continuación. En lo que va corrido este mes de febrero del año 2021, tenemos prácticamente la positividad más baja desde mayo del año 2020. En cuanto a unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes, podemos ver a continuación cómo Colombia sigue creciendo, y Colombia se sitúa en 22 unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes, superando a Suecia, al Reino Unido, a Francia, a Italia, a España y a Bélgica, por debajo de Alemania y de los Estados Unidos, pero se ve un gran esfuerzo. Y en el contexto regional, que lo vemos ver a continuación, Colombia tiene 22 unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes, superando a Brasil, Argentina, Panamá, Chile, Ecuador, México y Perú. Y en el balance general, también algo que quisiera compartirles, lo podemos ver a continuación, el 95.3% está en recuperación, el 2.5% son casos activos y 2.5% son los fallecidos. Algo que también quisiera compartirles a ustedes es esta gráfica, y es donde podemos ver los países con mayor reducción en casos positivos en lo que va corrido de este año. Colombia también está después de Estados Unidos, Reino Unido, Sudáfrica y Brasil y Alemania, muestra la mayor reducción de las últimas semanas. Con todo esto nos damos cuenta que hay muchas razones para ser optimistas, pero tenemos que seguir avanzando en el proceso de vacunación y no bajar la guardia frente al uso del tapabocas, el distanciamiento, los protocolos y la no aglomeración. Hoy quiero contarles también una historia de recuperación. El turno es para Weiner Sánchez, que nos cuenta cómo a sus 51 años fue agredido por el virus, salió adelante, lo enfrentó, y también qué recomendaciones le comparte la familia colombiana. Weiner Sánchez Orjuela, 51 años, contador público, recuperado de COVID-19. Weiner quedó con graves secuelas. Llegó a darme principios de pulmonía, me dio gastroenteritis, se me bajó la bilirrubina, ahorita tengo neumonía. Agradezco muchísimo al sistema de salud de Colombia, de verdad, a los médicos, son unos ángeles, a las enfermeras, a todo el personal médico. Su proceso de recuperación ha sido lento. Ha sido un proceso de recuperación un poco lento, en el caso mío, porque he sentido todos los síntomas. He quedado débil, he perdido el 50% de mi masa muscular, a pesar de que físicamente me vea rozagante, por dentro tengo mucha debilidad. Agradece la gestión del presidente Duque. Esperando ya la vacuna que llegue pronto al país, agradecer al presidente de que haga esta gestión, y de verdad que estamos agradecidos con todo lo que está pasando en el país, porque vamos a salir de esta, y Colombia unida siempre tendrá que ser fortalecida. Weiner le pide a los colombianos que se cuiden.
y de todo corazón decirle a los colombianos que nos cuidemos, a los que no creen, cuando uno ve esas fiestas, esas reuniones, que lo estamos viviendo con nuestros familiares, es para que nos cuidemos, tomemos conciencia, cuidándonos nosotros, cuidamos a nuestros seres queridos, y así vamos a hacer que este virus también se vaya y sea menos agresivo con nuestras familias, con nosotros. Con disciplina y autocuidado, también somos responsables con la vida. Bueno, así como vemos ese importante testimonio, también hablemos de las personas vacunadas. Hoy el turno es para Alexander Yela. Fue la primera persona vacunada en la ciudad de Popayán. Él es intensivista, ha estado en la primera línea de atención al COVID-19. Esta es su historia. Ser el primer vacunado de ese departamento, pues se siente bien. Es una forma también de parte de todo el equipo de reconocer todo el trabajo que se ha hecho en la unidad de cuidados intensivos. Y pues también gracias a ellos por permitirme ser el primero. La vacunación realmente transcurrió sin ninguna dificultad, todo sin ningún efecto adverso. Y la invitación es para que todos que tengan la posibilidad no renuncien a ella y se hagan vacunar. Hay que confiar en la evolución que ha tenido la humanidad en materia de prevención de enfermedades. Hay muchas enfermedades, creo que todos tenemos ahorita el acceso a internet y podemos ver cómo la polio, por ejemplo, afectó tanto a la humanidad y que fue gracias a las vacunas que pudimos revertir ese impacto de la enfermedad. Ahora tenemos nuevamente la posibilidad de empezar a generar respuesta inmunológica para defendernos frente al COVID-19. Creo que todos deberíamos intentar quitarnos de la cabeza todos esos miedos y afrontar realmente esto como una gran posibilidad. Vemos ese testimonio también de vacunación. Y también quiero hablarles del PAEF, ese programa de apoyo al empleo formal que sigue llegando a todo el territorio nacional, a la micro, pequeña, mediana, gran empresa, que subsidia 40 o 50% del salario mínimo legal mensual para esos trabajadores de empleadores que han visto reducidos sus ingresos 20% o más con ocasión a la pandemia y que estará vigente hasta el mes de marzo de este año. Hoy quiero que conozcan el caso de esta empresa, Tostados Sopitas. Recibe este apoyo del PAEF y protege a un número importante de sus empleados para seguir construyendo país. Nos asustamos en el momento de que cuando empezó la pandemia y vimos que había la manera de poder adquirir algunos beneficios por medio del PAEF. Hemos manejado siempre 5 o 6 trabajadores. En el momento recibieron beneficios 4. Pues nuestro anhelo en el momento es seguir aumentando la nómina de nuevo. Es algo muy bueno, hay que saberlo aprovechar, hay que seguir todas las normas que exigen y pues a nosotros pues nos ha servido. Y darle las gracias al gobierno nacional por el apoyo que está y el esmero que ha colocado. El mensaje para todos los que están empezando y estamos en este proceso es que seguir adelante, luchando y animarlo mucho a que pues sigamos adelante, que esto no sea algo para derrotarnos, sino meterle más ganas y empuje a las cosas que estamos haciendo y que nuestros productos sean más adelante bandera nacional y creer en lo nuestro. Bueno, ahí vemos ese importante testimonio también del PAEF y nos acompaña, como lo hace regularmente el ministro de Salud, el ministro Fernando Ruiz. Ministro, varios temas importantes. Hoy no hemos todavía cumplido una semana de haber empezado el plan de vacunación y ya los vacunados superan los casos activos en Colombia. Eso es un mensaje de coordinación, de ver cómo han trabajado las autoridades locales con el gobierno nacional en este esfuerzo. Pero lo otro también es un tema de desarrollo científico. Muchas veces hemos dicho que vamos observando cómo la ciencia va arrojando resultados con respecto al comportamiento de esta enfermedad. Y uno de los puntos es una pregunta que nos ha salido regularmente: ¿las personas que han tenido COVID-19 serán vacunadas o no serán vacunadas? Ciertamente hemos visto que en las últimas semanas hay una evolución positiva y es que las personas que han tenido el COVID-19 pueden ser vacunadas después de un periodo aproximado de 90 días. En este caso, el Ministerio de Salud tiene información para compartir al respecto y la posición que ha fijado el Ministerio es que las personas que han tenido COVID-19 harán parte del Plan Nacional de Vacunación, sobre todo teniendo en cuenta que podrán ser vacunadas 90 días después
de haber enfrentado la enfermedad y por supuesto estando ubicadas dentro de los grupos etarios que tenemos en los planes de vacunación. Antes de escuchar al ministro sobre este importante dictamen que viene orientado también por los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, quiero que ustedes conozcan este testimonio de cómo se piensa proceder con la vacunación para las personas que han sufrido el COVID-19 después de 90 días. El Comité Asesor de Vacunas del Gobierno Nacional confirmó que las personas que tuvieron un antecedente de COVID-19 confirmado se encuentran dentro del Plan Nacional de Vacunación, con la precisión de que serían vacunadas posteriormente, de acuerdo con el tiempo que haya pasado desde que presentaron la infección. Las personas quedan asignadas inicialmente a la fase y etapa que les corresponde de acuerdo con los criterios de priorización. Sin embargo, quedarán habilitadas para vacunarse una vez transcurran 90 días desde la fecha de inicio de síntomas para los sintomáticos y desde la fecha de toma de muestra para los asintomáticos. Esta decisión se toma luego de una revisión de la literatura científica por parte de las direcciones de epidemiología y demografía, así como de medicamentos del Ministerio de Salud, complementada por una reunión de consenso organizada por el Instituto de Evaluación Tecnológica en Salud. En este momento se avanza en la operacionalización para realizar el cruce de base de datos y que de esta manera queden validadas en mi vacuna, para que los ciudadanos con antecedentes de la infección puedan hacer su consulta y saber en qué momento estarán habilitados para ser vacunados. Esta actualización se dará en los próximos días y se recalculará de manera diaria para tener en cuenta el cumplimiento de los 90 días y habilitar a los vacunados cuya etapa esté abierta una vez se cumpla este periodo. Efectivamente, señor presidente, un saludo para usted, para el superintendente de salud, para el doctor Álvarez y para todos los colombianos. Nos habían venido haciendo esta pregunta desde hace bastante tiempo en relación con si las personas que habían tenido COVID se podrían vacunar, si no se deberían vacunar, y llevamos a cabo una reunión del Comité Asesor donde se revisó toda la literatura científica vigente hasta el momento actual, las condiciones de lo que sería el decaimiento de la inmunidad de las personas después de la vacuna, y el Comité Asesor estimó que 90 días es un periodo adecuado de acuerdo con la investigación y los estudios existentes hasta el momento, de manera que las personas podrán vacunarse después de 90 días de haber estado sintomáticos en el caso de las personas sintomáticas, del inicio de síntomas o después de la fecha de solicitud de la prueba de las personas que han sido asintomáticos. De manera que es importante esta consideración para empezar a aclarar todo el tema. Esto implicará un trabajo adicional en la programación de mi vacuna para poder efectivamente llevar a cabo todo el proceso de la manera más ordenada, pero con instrucción para todas las personas en las IPS del país. Esta es la decisión que se tomó a través de un lineamiento expedido por el Ministerio de Salud. Presidente, tenemos un balance general también de la situación del COVID, la progresión del COVID a lo largo de las pasadas semanas. Yo creo que hay una gráfica que es muy importante que los colombianos visualicemos. Aquí se ve cómo efectivamente en el número de casos de COVID a nivel nacional, como en el número de personas fallecidas, hemos venido teniendo una reducción supremamente importante que ya nos indica que estamos en una situación franca de reducción y de baja en la curva epidémica que se ha visto reflejada en el número de personas, en la reducción sustancial del número de personas contagiadas y también de fallecidas, aun cuando esta cifra viene siempre un poco rezagada frente a las cifras de contagio. De manera que esto nos indica claramente cómo la afectación de diciembre tuvo un efecto importante y cómo los colombianos debemos cuidarnos al respecto. Tenemos en este momento una disponibilidad de camas de UCI a nivel del país del 44.5%, y si uno mira por departamento, tenemos departamentos donde ya tenemos una disponibilidad importante, relevante de camas de cuidado intensivo. En Antioquia el 33%, Atlántico el 50%, Bogotá 37%, Cundinamarca el 56%, Norte de Santander, que fue un departamento muy afectado en el mes de diciembre, 61%, Valle del Cauca 28%, Nariño, que también tuvo una afectación muy alta, 42%, Tolima, que también tuvo una afectación alta en diciembre y enero, 51%, y eso nos indica
de alguna manera que tenemos cómo estamos bajando en la curva de contagio a nivel nacional. Y para terminar, presidente, unos temas que nos parecen relevantes frente a lo que es la vacunación. De las 50.070 vacunas ya asignadas a nivel nacional, y se les puso a los diferentes departamentos, le pusimos desde el Ministerio de Salud una meta de culminar el proceso de vacunación de este primer ciclo, de completar el 100% el 24 de febrero, el próximo miércoles. En este momento llegamos al 90% de vacunas aplicadas de la primera entrega a nivel nacional, lo cual nos indica que con una distribución tan amplia como la que se hizo en diferentes departamentos, con diferentes condiciones, el proceso ha marchado bastante bien y tenemos la expectativa de que vamos a llegar en 2 días al 100% de aplicación de vacunas o muy cerca al 100% de aplicación de vacunas a nivel nacional. Es muy importante este periodo porque representa todo el proceso de aprendizaje a nivel nacional en todo lo que es la programación, la distribución, la logística de entrega. Hemos tenido que entregar vacunas en todos los departamentos del país y hemos tenido que acopiarlas, mantenerlas en los centros de acopio y a su vez asegurar su distribución también desde los entes territoriales para también hacer todos los operativos de administración de la vacuna y la logística que ello implica también a nivel local. Es importante este periodo porque representa esa curva de aprendizaje que nos permitirá seguir generando capacidades para poder rápidamente pasar a números más amplios de vacunación. También es importante frente a algunas noticias que ha habido en medios hace algunos días en relación con algunos casos en los que se han podido vacunar, se han extraído menor número de vacunas de los viales de donde viene la vacunación. Nosotros queremos decir que esto es perfectamente posible, que todo proceso de vacunación se estima entre un 5 y un 10% de pérdida por diferentes razones en las cuales el vial no puede no traer la cantidad precisa de la dosis. Puede también suceder que en el momento de extraer se extraiga una gota de más o 2 gotas y eso descompleta una de las dosis a aplicar. Ese tema obviamente lo estamos analizando en cada caso particular con la empresa proveedora de la vacuna y esto también hace parte de ese proceso de aprendizaje, el manejo de ese desperdicio. Este proceso también es importante decirlo, es corresponsabilidad de todos. Las IPS tienen la responsabilidad de definir quiénes son aquellos que son programados para la línea respectiva, quiénes son priorizados y una vez planteados en el operativo Mi Vacuna, también las IPS deben validar claramente cuáles son las personas que entran. Y también muy importante, mañana miércoles iniciamos la distribución de Sinovac para el departamento de Leticia en una primera entrega para poder iniciar los operativos del Cinturón Amazónico, señor presidente. Muchísimas gracias, ministro Fernando, y también lo quiero invitar a que contestemos entre usted y yo algunas preguntas que nos han llegado de la ciudadanía relacionada con el Plan Nacional de Vacunación. Veamos la primera. Buenas tardes, mi nombre es Lucía Ramírez. Me gustaría formular una pregunta y es si las mujeres que en este momento están lactando pueden ser vacunadas contra el COVID. Buena pregunta, ministro, y la respuesta es sí, las mujeres que están lactando pueden recibir su vacuna y de hecho también las mujeres que reciban la vacuna pueden continuar también brindándole leche materna a sus bebés. Me gustaría que de pronto desde el punto de vista médico usted hiciera referencia, ministro. Sí, presidente, clarísimo que esta posibilidad de seguir lactando debe mantenerse. Para nosotros la lactancia materna es absolutamente importante. El hecho de ser vacunado no hace ningún efecto al niño y la lactancia se puede mantener y se debe mantener a lo largo de así sea aplicada la vacuna. Veamos otra pregunta. Colombia, mi nombre es Camilo Villabona. Señor presidente, ¿por qué se va a hacer vacunación masiva en el Amazonas y no en todos los departamentos? Muchas gracias, Camilo. Bueno, la verdad es que el plan está diseñado para hacer vacunación en todos los departamentos, en todo el país, de conformidad con el Plan Nacional de Vacunación. En el caso puntual del Amazonas, el grupo de expertos, epidemiólogos y el equipo de expertos en vacunas, toda vez que se ha presentado el fenómeno de la cepa
del Brasil, en la proximidad de nuestros departamentos amazónicos, nos obliga a tener que hacer una intervención, lo llaman un cerco epidemiológico, donde la idea es poder hacer vacunación masiva a todos los grupos poblacionales y de esa manera proteger a la población que tenemos en los departamentos amazónicos, pero al mismo tiempo proteger al resto del país, toda vez que ha estado circulando la cepa brasilera en las proximidades. Esta es una medida preventiva, eficaz y necesaria para seguir enfrentando esta pandemia. Ministro Fernández. Sí, presidente, y muy importante, en este momento en que, como mostrábamos en las gráficas anteriores, estamos reduciendo evidentemente el nivel de contagio, la posibilidad de la entrada de una nueva cepa que incremente el contagio, esa cepa sobre el cual debemos actuar rápidamente. En este momento hay una contención de la cepa en todo el cinturón amazónico y por esa razón fundamental se genera esta excepcionalidad que está prevista en el decreto del plan de vacunación para poder cercar la nueva cepa y generar una inmunidad que permita reanudar también los viajes y las actividades en todas las ciudades del cinturón amazónico, especialmente en Leticia. ¿Qué otra pregunta tenemos? Mi nombre es Gabriel Chuntesco, desde aquí de Bogotá. Tengo una pregunta para el señor presidente. ¿Hay alguna restricción, hablando del tema de la vacuna, si depende del tipo de sangre que uno tenga? Don Gabriel, la información que hay disponible, la información científica, muestra claramente que no hay ningún tipo de restricción frente al grupo sanguíneo para la aplicación de la vacuna. Es decir, puede haber total tranquilidad y confianza en la aplicación de la vacuna sin importar cuál es el grupo sanguíneo de la persona. Ministro. Clarísimamente, no hay ninguna restricción, no hay ninguna relación que se haya evidenciado en la literatura científica con el grupo de vacunación, de manera que no hay ninguna, la vacunación se puede hacer de manera completamente normal, sin restricción alguna, independiente del tipo de sangre que tenga la persona. ¿Qué otra pregunta tenemos? Buenas tardes, señor presidente. Yo soy Adriana Caicedo y tengo una pregunta. ¿Qué pasa si en el momento de mi etapa de vacunación no aparezco ni en mi vacuna y mi EPS no me ha llamado? Adriana, muy buena pregunta. Lo primero es cuando se está dentro del grupo etario de conformidad con el Plan Nacional de Vacunación, se pueden las personas postular a través de Mi Vacuna. Y por supuesto también la invitación que hacemos constantemente es llamar a la EPS, verificar que tengan la información y también que estén registrados correspondiente al grupo etario, también a las preexistencias, si es que existen, para que las personas puedan estar no solamente en los listados, sino puedan ser convocadas también para la aplicación de la vacuna. Fernando. Sí, la persona puede llamar si no ha sido contactada, está en el momento de su grupo está priorizado, llamar a la EPS, si es de un régimen especial, a las fuerzas militares o al magisterio, de claramente pedir que se le priorice, y también está la posibilidad de llamar al ente territorial, a la alcaldía o al departamento para poder lograr esa postulación y que sea efectiva. ¿Qué otra pregunta tenemos? Hola, mi nombre es Andrea Sánchez y quiero preguntarle al presidente por qué las entidades que vacunan reciben recursos adicionales. Andrea, muy importante, la vacuna es gratuita para todos los ciudadanos y la razón por la cual el Ministerio de Salud está remunerando a las entidades de salud que prestan el servicio de vacunación es justamente porque este servicio no estaba incluido dentro del plan de salud de los ciudadanos. Por lo tanto, nosotros cubrimos como Estado también ese rubro y eso nos permite a nosotros no solamente remunerar a quienes cumplen con esa definición, sino también va de la mano con consistencia en brindar la vacuna de carácter gratuito en todo el territorio nacional. Ministro Fernández. Sí, muy importante tener claro que además este pago es diferencial. Un valor menor se paga en las áreas metropolitanas, en las ciudades, en las áreas urbanas. En el área rural también se paga un valor mayor y en las zonas dispersas, donde es muy difícil llegar, donde hay que ser operativos muy complejos, el precio que se paga es varias veces mayor que el en las ciudades, de manera que de esta manera se estructuró una tarifa que compensa de manera adecuada el esfuerzo que se debe hacer para poder hacer la vacunación. También nos acompaña desde la ciudad de Washington el doctor Jarbas Barbosa. Él es el subdirector de la Organización Panamericana de la Salud. Y doctor Jarbas, mi pregunta es, bueno, ustedes nos han acompañado en todo este proceso, vieron cómo Colombia estaba previsto empezar el sábado 20, empezamos el miércoles 17, ya tenemos en este momento más vacunados que casos activos, estamos creciendo en la medida que van llegando los lotes,
la aplicación de las mismas. Hemos visto que la metodología y el plan ha funcionado en la capacidad logística, recursos humanos, refrigeración y sobre todo el manejo también de las bases de datos. Yo quiero agradecerles a ustedes porque la Organización Panamericana de la Salud nos han acompañado en el diseño de esta estrategia y a mí me gustaría tener su balance de cómo ve la evolución del plan de vacunación en nuestro país. Doctor Jarbas, muchas gracias. Buenas noches, señor presidente. Es un placer estar aquí. Primero, gostaria de felicitar a Colômbia em sua persona. Eu creio que é um grande logro. Sabemos todos que, desafortunadamente, o acesso às vacunas em todo o mundo está muito limitado, todavia, e Colômbia tem a oportunidade de já começar a salvar vidas, a proteger os mais vulneráveis, sem dúvida que é muito importante. Também me gostaria de subrayar o rol que pode ter essa vacuna para apoiar as outras medidas que se estão adotando. Por los dados que apresentou o ministro Fernando Ruiz Gomes, se queda muito claro que Colômbia está em um processo de diminuir a transmissão e para manter isso é necessário que as pessoas sigam todos os protocolos, o uso de cobrebocas, a distância física, evitar aglomerações, isso é clave, porque essa vai ser a garantia conjuntamente com a vacuna, de que vamos, primeiro, proteger os mais vulneráveis e salvar vidas, e depois pensar no controle completo da transmissão. Doctor Jarbas, y otra pregunta que yo quisiera hacerle en cuanto a la distribución y la capacidad de ver las cadenas de frío, la reacción del recurso humano, y algo que ha sido también muy importante, lograr llegar a todo el territorio nacional, pero además ustedes han sido también muy claros en acompañar la decisión nuestra de hacer la intervención también en los departamentos de la Amazonía para evitar que se mueva o que se propague la variable brasilera, esa cepa o ese linaje. Me gustaría también su reacción frente a esta decisión que ha tomado Colombia. É uma decisão baseada em los dados técnicos que se tem. Essa nova variedade que foi descoberta pela primeira vez em Amazonas, de Brasil, é uma variedade que parece ter uma capacidade de contágio mais forte. Não sabemos todavia se pode produzir mais casos graves, pero se é mais contagiosa, se produzir mais casos, também vai ter casos graves e vai alienar os hospitais, as camas de terapia intensiva e os ventiladores. Assim que eu creio que vacinar as pessoas aí pode proteger não somente as pessoas que vivem nessa área, mas também proteger os outros departamentos de Colômbia para que não se tenha esta nova variante circulando. Muchísimas gracias, doctor Jarbas, y esperamos tenerlo próximamente con nosotros en Prevención y Acción. También está con nosotros el Superintendente de Salud, Fabio Aristizábal. Doctor Fabio, la Superintendencia de Salud adelanta el trabajo de inspección y vigilancia en la prestación del servicio de salud en todo el territorio nacional. Hay personas que se preguntan, bueno, si alguien se llega a colar en la fila, si se llega a hacer un mal uso de algún vial donde están contenidas las vacunas, o si se hace una distribución inequitativa a nivel local. Cuéntele a los colombianos cómo está desplegada la capacidad de inspección y vigilancia por parte de la superintendencia y cuáles son las sanciones. Obviamente sabemos que hay sanciones también penales y de otra índole, pero cuáles son las sanciones a las cuales se hace acreedor quien esté en ese tipo de comportamientos y qué medidas preventivas tenemos hoy para eso. Gracias, presidente. Un saludo muy especial a usted, al señor ministro de Salud, al doctor Fernando, al doctor Álvarez y a todos los colombianos. Presidente, es evidente que el sistema de salud colombiano enfrenta el mayor desafío histórico que ha tenido nuestro sistema de salud, sobre todo para poder cumplir con los lineamientos que ha dictado y que ha trazado el Ministerio de Salud. Pero, presidente, para poder llevar a cabo esto necesitamos el compromiso de todos los actores y también de todos los colombianos para poder desarrollar el plan de vacunación de una manera exitosa, pero también transparente. Desde la superintendencia hemos volcado todos nuestros esfuerzos en poder hacer inspección, vigilancia y control a 3 de los actores principales, EPS, IPS y también a los entes territoriales. Estamos vigilantes para que las entidades territoriales hagan la verificación y hagan todo el seguimiento a ese plan de vacunación. También para que las EPS y las IPS cumplan con las responsabilidades que les ha entregado el Ministerio de Salud.
Las secretarías de salud, presidente, como usted lo ha dicho, deben realizar la distribución de las vacunas en sus regiones y deben hacer el seguimiento a todo lo que ha establecido el Ministerio de Salud y Protección Social. Por eso es importante hacerles un llamado, porque ellos también tienen que hacer funciones de inspección, vigilancia y control para que vigilen la ejecución de su plan estratégico en cada territorio. Las EPS, por su parte, deben coordinar las actividades de vacunación en su territorio. Lo deben hacer con las secretarías de salud y deben actualizar esas bases de datos de sus afiliados, deben notificarlas y deben coordinarlo con las IPS. Y finalmente, presidente, las IPS deben disponer de la capacidad del talento humano, deben entrenarlo y deben desarrollar todo ese proceso de agendamiento y de coordinación logística que amerita la vacunación. Presidente, le cuento que hace 3 semanas emprendimos el mayor despliegue de inspección y vigilancia que ha tenido la Superintendencia Nacional de Salud. En este momento tenemos un cuerpo élite de más de 80 personas de la Superintendencia Nacional de Salud, un proceso que inició hace 3 semanas. Estos equipos de trabajo se están desplegando por todo el país. Durante esta semana y la próxima tendremos recorrido todo Colombia, presidente, haciendo las funciones de inspección, vigilancia y control, haciendo la auditoría y verificando que se cumplan todos los lineamientos. Inicialmente damos algunas alertas. Después de las alertas vendrá otro ciclo de corroborar que hayan corregido las alertas de la superintendencia. Y vendrá otro ciclo de visitas para verificar que estén subsanadas todas las alertas que se han generado en la Superintendencia Nacional de Salud. O sea que en este equipo de trabajo vamos a tener 3 ciclos de visitas, presidente, a todos los departamentos del país. Muchísimas gracias, doctor Fabio. Y también quisiera destacar que el señor viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso, estuvo hoy en Yopal, Casanare, también acompañando el proceso de vacunación. Él nos envía este testimonio de cómo procedió el día de hoy con éxito esta etapa de vacunación, que seguirá desplegándose también en los municipios del departamento, como lo hará en todo el territorio nacional, en la medida que van llegando los lotes de vacunas. Buenas tardes. Hoy desde Yopal, avanzando en todos los territorios y en todo el país, dando apertura a estas jornadas de vacunación muy importantes, la alegría del personal asistencial, la alegría del personal de apoyo y el entusiasmo por recibir la vacuna, alegría que esperamos progresivamente ir llegando a todos los colombianos. Seguiremos con personas de 80 y más años, seguiremos progresivamente evolucionando en un tema gradual, en un tema incremental, para lograr que 35 millones de colombianos estén inmunizados. Contamos con usted. Muchísimas gracias, viceministro Moscoso. Y volvamos al tema de inspección y vigilancia, doctor Fabio. Sanciones, mecanismos preventivos si alguien pretende colarse en la fila o abusar en el despliegue de las vacunas. Presidente, muy importante, aquí nadie puede fallar. Y quiero ser muy claro, si en nuestras auditorías, en la vigilancia que hacemos, encontramos reincidencia o hay algunas evidencias de que ha habido un mal comportamiento, de que funcionarios se han colado en la fila, que han utilizado atajos, nosotros tomaremos las decisiones necesarias, presidente, sancionatorias. Y recuerde que tenemos una ley que nos permite ir contra los responsables que toman esta decisión porque están atentando contra los lineamientos que entregó el Ministerio. Hemos visto que los actores han hecho un gran esfuerzo, presidente, administrativo, financiero, logístico, asistencial. Así que nosotros necesitamos que todos esos esfuerzos representen una vacunación exitosa y que no tenga los traumas que podamos ver más adelante. Entonces, desde la superintendencia, presidente, vamos a ser implacables y que caiga todo el peso a la ley sobre aquellos que infrinjan o que tengan algún mal comportamiento con el proceso de vacunación. Permítame, presidente, recordarle a los colombianos, en este proceso de vacunación hay que traer a colación 2 valores, la ética y la moral, y recorrer también a la bondad, a ese atributo tan importante, presidente, para que transcurra de buena manera el proceso de vacunación en todo el país. Usted hablaba de la B de vacunación, presidente. El ministro habla de la B de victoria y yo voy a hablar de la B de vigilancia. Con esas 3 Bs, presidente, vamos a seguir vigilando el proceso de vacunación de Colombia. Muchísimas gracias, doctor Fabio. Y una vez más está con nosotros el doctor Carlos Álvarez, el director de estudios de COVID-19 de la Organización Panamericana de la Salud en nuestro país. Doctor Carlos, vamos a hablar de vacunas, pero vamos a hablar también de las vacunas de Sinovac. Antes de darle a usted la palabra, yo quiero que los colombianos recuerden una vez más que este pasado fin de semana, el día sábado, recibimos 192.000 vacunas de Sinovac que vienen de
China y estaremos viendo crecer también exponencialmente la distribución de las mismas en territorio. En el mes de marzo esperamos ya millones de vacunas de Sinovac en territorio colombiano, pero antes de que usted nos hable técnicamente de en qué consisten estas vacunas, quiero que los colombianos conozcan algunos detalles de esta vacuna que también llega a nuestro país. La vacuna de Sinovac que recibió Colombia el pasado sábado está desarrollada en una plataforma de virus inactivado, es decir, que el virus es cultivado en células y posteriormente inactivado a través de un proceso químico que garantiza pierda la capacidad de infectar, al tiempo que permite al cuerpo generar defensas que prevengan posteriormente padecer la enfermedad. Según los reportes del Instituto Butantan de Brasil, esta vacuna tiene una eficacia del 50% para todas las formas de la enfermedad y del 100% para las formas moderadas a severas, que son las que llevan a la muerte. Por último, y muy importante, esta vacuna tiene la ventaja de que no necesita ultracongelación, lo que facilitará su llegada a cualquier territorio de nuestro país. Lo escuchamos, doctor Carlos. Bueno, buenas tardes, presidente, ministro, superintendente Fabio Cizábal, colombianos. La llegada de esta vacuna es una esperanza adicional, es una vacuna que tiene una plataforma que se llama virus inactivados, como ya vimos en el video. ¿Qué significa eso? Significa que los virus de este caso, el SARS-CoV-2 causante del COVID-19, se hace un cultivo y a ese cultivo se le inactiva mediante una sustancia química que permite degradar todo ese material genético del virus, pero el cascarón del virus, la bolita que queda, está perfectamente estable. Eso hace que cuando se inyecta en la vacuna, el sistema de defensa reconoce a ese cascarón y produce una respuesta inmunológica. ¿Eso qué significa? Produce anticuerpos para que cuando llegue realmente el virus causante de la enfermedad, pues ya esté preparado con anticuerpos adecuados. Esta es una plataforma que es conocida en otras vacunas desde hace más de 100 años. Varias de las vacunas que conocemos hoy en día tienen ese mismo mecanismo. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Y una pregunta también sobre su posición, porque usted ha estado también acompañándonos como experto independiente sobre el programa de vacunación para hacer el cerco epidemiológico en los departamentos de la Amazonía. Completamente correcta esta decisión. Es una decisión que va a permitir que la circulación local del virus, en este caso en la Amazonía, va a disminuir, porque al haber personas vacunadas no permite que haya personas que transmitan el virus a otras. ¿Y esto qué traduce? En que si hay una variante por ahí que esté circulando dentro de la población, va a tener menos posibilidad de contagiar y de diseminarse. De esta manera es lo que se llama cerco epidemiológico, hacerle un cerco a esas variantes raras para evitar que puede que no sabemos, como estaba diciendo el doctor Yarbas, que pueda ser más agresiva o no, que ya sabemos que por ahora no lo conocemos, pero si lo llegara a hacer, esta es la manera y el mecanismo para ser más exitoso en el control de la pandemia en la Amazonía colombiana, presidente. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Y yo creo también que hablemos de cómo están las secretarías de salud en los distintos departamentos de Colombia trabajando en este plan de vacunación masiva. Por eso quiero saludar al doctor Carlos Vasco, secretario de Salud del Departamento de Córdoba. Secretario, muchas gracias por estar con nosotros en Prevención y Acción. Pregunta también para una respuesta rápida: ¿cómo avanza el proceso de vacunación masiva en el departamento y cómo ha sido también esta semana? ¿Cómo ha estado funcionando la base de datos y cómo están controlando ustedes también que nadie se salte la fila? Lo escuchamos. No lo estamos escuchando, secretario. Si pone el micrófono, le agradezco. No lo estamos escuchando. Voy a darle la palabra entonces al doctor Carlos Heredia, quien es el secretario de Salud de la ciudad de Manizales. Doctor Carlos, gracias por estar con nosotros en Prevención y Acción. También la misma pregunta: ¿cómo están en este momento avanzando en el plan de vacunación masiva con todos los profesionales y las medidas que se han adoptado para evitar que se colen en la fila? Gracias, señor presidente. Un saludo muy especial para usted, para el señor ministro, el doctor Fabio Cizábal, y para todos los colombianos. Le quiero contar que tuvimos entre viernes y sábado ya nuestra primera experiencia con la vacunación a 990 caldenses, con muy buen resultado, y le voy a dar unos tips, señor presidente, que considero que fueron claves para este éxito.
hubo primero un total compromiso de nuestro señor gobernador y el señor alcalde. Esto es clave porque si ellos lideran las mesas de trabajo y lideran los PMUs, les queda muy claro a todo el departamento el concepto de la intersectorialidad. Eso es un programa muy importante y si bien es cierto que lo lidera el sector salud, la responsabilidad es de todos los sectores y es clave para el logro de los objetivos. Segundo, señor presidente, hicimos un muy buen trabajo y estamos trabajando muy articulados con las secretarías de salud de Manizales. Manizales tiene más del 65% de los casos de Caldas. Requiere que la dirección territorial trabaje muy de la mano con la Secretaría de Salud. Amén que lo hemos hecho y hemos podido hacer sinergia con los equipos de trabajo técnicos de la Secretaría y de la dirección territorial. Otro elemento, señor presidente, importante es que constituimos un equipo técnico exclusivamente dedicado al plan de vacunación. El país regular tiene que seguir rodando y no lo podemos distraer en este proyecto que es tan importante para el país porque no podemos fallar, no hay lugar al fallo. Presidente, y un punto que responde muy específicamente a una de sus preguntas es que en nuestras mesas departamentales de vacunación contamos con la presencia de los entes de control y las veedurías ciudadanas. De esta manera le damos transparencia y tranquilidad para que los caldenses puedan estar tranquilos de que el proceso de vacunación, la distribución, es una distribución ética, con transparencia y con equidad, señor presidente. Muchísimas gracias, secretario, porque yo creo que la descripción que usted hace pues es bastante puntual y además esa combinación interinstitucional. Retomamos con el doctor Carlos Vasco, secretario de Salud del Departamento de Córdoba. Secretario, de nuevo la pregunta, ¿cómo avanza el proceso de vacunación masiva y los mecanismos de prevención para garantizar que no se obstruya y que no se vaya en contra de los lineamientos del Plan Nacional de Vacunación? 2 ejercicios de simulacro. El primer simulacro que encontramos nuestros planes de mejora. Creo que está cruzado ahí el dato. También nos acompaña el secretario de Salud de Boyacá. Secretario, también mi pregunta para usted, ¿cómo avanza el proceso de vacunación masiva? Tenemos ahí alguna dificultad en este momento, entonces mientras retomamos, ministro Fernando, 3 preguntas que son muy importantes en este momento que han hecho muchas personas. ¿Cuál ha sido para usted en esta semana el éxito en el despliegue en los 32 departamentos y cómo se ha probado la cadena de frío, la cadena logística y la cadena de respuesta integral de los profesionales del recurso humano en salud? Que la cadena logística se ha comportado de manera muy adecuada. Hemos tenido la posibilidad de llegar con las vacunas a todos los departamentos. No hemos tenido pérdida alguna de ningún material. Hemos podido hacer coincidir la llegada de las jeringas con la llegada de los viales y con todos los diluyentes para que se utilizan para reconstituir la vacuna, y en general todo el proceso ha sido adecuadamente manejado. Yo creo que es un parte de éxito, pero yo creo que lo más importante esta semana, presidente, ya que usted me lo pregunta, ha sido el ejemplo de los trabajadores de la salud. Es un ejemplo para todos los colombianos. 100% de los médicos, enfermeras han ido y han concurrido a vacunarse. Esto indica que hay seguridad, que hay eficacia y que hay confianza en la vacuna. Gracias, ministro. Me dicen que ya retomamos con el secretario de Salud del Departamento de Córdoba, doctor Vasco. Lo escuchamos. Vacunación masiva y mecanismos de prevención para que nadie atente contra el Plan Nacional de Vacunación y el orden asignado. No, ha sido imposible retomar ahí el sonido. Doctor Fernando, ministro Fernando, un tema también que ha surgido en las últimas horas es algunos interrogantes a través de redes sociales de fotos y cosas que empiezan a escucharse, algunas que merecen aclaración sobre qué es el recurso humano de la primera línea, porque dicen en algunos lugares es que el señor era cirujano plástico o tenía alguna otra especialidad. ¿Por qué no aclaramos esto
para tener una posición unificada desde el Ministerio de Salud para que cuando se presentan estos casos, sobre todo se tenga muchísima contundencia en evitar que se produzcan noticias falsas? Sí, presidente, es muy importante explicarle a los colombianos cómo se explícitamente lo plantea el decreto que adoptó el Plan Nacional de Vacunación. Los trabajadores de salud de primera, segunda y tercera línea han sido definidos no con base en profesiones ni en especialidades, sino se han definido con base en el ámbito en el cual se trabaja y bajo el cual desempeñan su acción. Y esto no incluye solamente las unidades de cuidado intensivo, incluye las áreas de cuidado intensivo, cuidado intermedio, incluye las áreas de hospitalización general, porque allí también llegan pacientes con COVID, e incluye una unidad muy importante que son los departamentos de urgencias de los hospitales. En urgencias podemos tener todo tipo de profesionales, incluidos odontólogos, otros profesionales, diferentes terapeutas, los cuales todos trabajan en los servicios de urgencias y pueden todos tener un riesgo importante por el tipo de servicio en el cual se encuentra, de manera que no es la profesión, no es la especialidad, es el servicio en el cual se encuentra trabajando el que es definido como área COVID o área no COVID. Y otra cosa que es importante, ministro Fernando, para disipar dudas. Por ejemplo, han salido también noticias que dicen que se perdieron tantas vacunas en algún lugar. Primero contémosle a los colombianos qué es un vial, cuántas vacunas normalmente están en un vial y por qué siempre hay algún nivel de exposición a que tengamos pérdidas, por supuesto reducidas, controladas, pero esto es un fenómeno que se presenta no solamente con estas vacunas, sino con cualquier vacuna y por lo tanto hay mecanismos de control, pero también para que usted le explique a los colombianos cómo las medidas que se han tomado es para garantizar la mayor eficiencia en su uso y cómo se está llevando el registro y la trazabilidad de la aplicación de las mismas. Presidente y colombiano, aquí ha habido rumores falsos, como por ejemplo que se han perdido 200 vacunas que no han llegado. Nosotros tenemos las vacunas vienen con un número específico de viales en cada caja y esas se distribuyen a cada departamento del país. No necesariamente los números son exactos, las que no llegan al departamento respectivo, es decir, nosotros repartimos 5.070 vacunas la semana anterior de un número cercano a los 5.300. Esas otras, ese sobrante que queda allí está en las bodegas del Ministerio de Salud, aquí a nivel central, y se integran a los nuevos envíos que se hagan y se enviarán inmediatamente. No necesariamente se están enviando el número exacto de las que llegan por la propia distribución territorial, las diferencias que puede haber. Un vial, en el caso de la vacuna de Pfizer, viene para 6 dosis. La pregunta coloquial, el vial para el ciudadano del común es el frasquito donde viene el frasco. Esto tiene dos elementos, un frasco donde viene la vacuna casi como una especie de gel. En esa vacuna hay que reconstituirla, es decir, se le inyecta un diluyente y ese diluyente se introduce dentro del vial para lograr retener la vacuna de una forma más líquida que pueda ser aplicada, y ese vial alcanza, ese frasco donde vienen 6 dosis, esas 6 dosis se utiliza con una jeringa que debe tener muy poco espacio para que haya burbujas o cámaras de aire para poder aprovechar el máximo. Se extraen las 6 dosis y esas 6 dosis se aplican. Hay ocasiones en las que se es tan eficiente que podría incluso sobrar una dosis o generarse parte o quedar una parte muy pequeña de vacuna dentro del vial, la cual a veces es necesario echarla, pero a veces también al reconstituir o las condiciones no dan para que se generen las 6 vacunas, se generan 5, de manera que esto es muy importante tenerlo en cuenta porque la operación de todas maneras tiene un componente muy alto de manualidad y ese componente de manualidad hace que puedan haber esas diferencias. Es muy notorio que hasta ahora hemos tenido un caso de aparentemente cuatro vacunas perdidas dentro de una masa de más de 40.000 aplicadas, de manera que es importante tener esa proporcionalidad de lo que representa esto, cuando, como decía yo anteriormente, lo que se espera son desperdicios o pérdidas entre el 5 y el 10% en todo proceso de vacunación y en cualquier tipo de vacuna.
Muchísimas gracias, ministro Fernando. Eso es todo por hoy en Prevención y Acción. Mañana también estaremos hablando no solamente sobre vacunación masiva y reactivación segura, sino estaremos mirando muchos casos de aplicación en lugares del territorio. Así que los dejo con un mensaje de autocuidado y los veo mañana a las 6 de la tarde, Prevención y Acción. Muchísimas gracias, que Dios los bendiga. Sigamos cumpliendo los protocolos. Solo con autocuidado y evitando aglomeraciones, protegemos a los más vulnerables. Bajemos los contagios. El COVID se vence con solidaridad. Apoyemos el plan de vacunación y salgamos adelante. ¿Qué es eso de inmunidad de rebaño? 3 claves para entender cómo funciona. Primera, la vacuna hace que tu organismo luche contra el virus derrotándolo. Los primeros vacunados evitarán contagiar a 3 personas cercanas, quienes contagiarían a otras 3. Es decir, una sola vacuna puede evitar al menos 45 contagios en cuestión de días. Segunda, al vacunar a 35 millones de colombianos, el riesgo de contagiarse es tan bajo que deja de ser una pandemia para convertirse en una enfermedad aislada fácil de controlar. Tercera, no ponerse la vacuna aumenta el tiempo que necesitamos para alcanzar la inmunidad de rebaño. No es obligación ponérsela, más bien es un deber con las personas que nos rodean. Entender cómo funciona es la clave más importante para unirnos y alcanzar esta meta. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia. ¿Dónde consulto mi fecha de vacunación? Aquí te damos 3 claves para saberlo. Primera, si tienes 80 años o más, haces parte de la primera etapa. Podrás consultar la fecha, el lugar y la hora de tu vacunación a través de la página de Mi Vacuna, llamando a tu EPS o en la línea 192. Segunda, si no apareces en esta etapa y consideras que deberías estar allí, puedes postularte. Solo debes ingresar tus datos en la página de Mi Vacuna para rectificar la información. Tercera, si no cumples con la edad o no eres parte de la primera línea del personal de la salud y apoyo en COVID, aún no está disponible la información de tu cita. No te afanes, se irán cargando los datos por etapas para no congestionar el sistema. Detener el contagio es responsabilidad de todos. Gobierno de Colombia.